pierdo a mi familia, las personas que planetarias, pero la diferencia es que en el teléfono me parecía que eso era un poco más universal. En el fútbol era más el universo masculino, femenino también, pero por momentos le hablas mucho a la adicción al hombre que ve el fútbol 24 por 24, me parece que más es una dinámica masculina. Y el teléfono es más universal. Repasaba también con Julieta Díaz, nos veíamos un poco de 2+2, otra peli también muy interesante, en donde manejamos una temática que, por lo menos para aquella época, no era común, que era en la pantalla grande, bueno, hablar de nuevo sobre la sexualidad. Pero, de nuevo, si te parece bien, me gusta que lo uses vos. Sí, bueno, una comedia abordar las parejas únicas, sobre todo de una pareja que tenía muchos problemas con la sexualidad y una pareja estancada, y a partir de lo que piensa Julieta empezamos a incursionar en otras cosas y fue muy divertido. Muy divertido, con Carla Peterson, Juan Minujín, lo repasábamos también. Me parecía como el desafío también al espectador. Yo me encontré de nuevo en una comedia, pero que me interpelaba, ¿sí? En relación a, inevitablemente, ¿no? Como nos suele suceder, nos quedamos charlando después de verla, ¿no? ¿Te pasó eso? Sí, a nosotros cuando le hicimos también, bueno, sería capaz que incluso fuimos a un lugar swinger, un boliche swinger, para ver cómo era. Sí, está muy bien, pero yo no lo hice. Es una buena definición para compartir. Estaba bien para la película, nos divirtió muchísimo, pero es un lenguaje particular que tenés que entrar en ese código o no entrar. Pero para la comedia y para verlo en el cine o en tu casa, muy divertido. Muy divertido, sí, se notaba. Bueno, también, siguiendo un poco con el cine, que es un poco nos reúne, después haremos un poco de tele y de producción, me parecía que Un novio para la mujer se convirtió en algo muy icónico, acompañado con Valeria Berluccelli, que también hace una dupla impresionante. ¿Lo viviste? ¿Sentías que se venía un exitazo como fue? No, cuando lo hicimos, no. Cuando la terminamos y la vimos por primera vez, hicimos los focus group para ver qué le pasaba a la gente, se reía, pero cuando llegó el cine, no superó. Empezó la gente a tomarla como propia, a reírse mucho con el personaje de Valeria. Es impresionante la actuación de ella y además cómo vos la dejaste, ¿no? El código actoral, que me parece a mí, por lo menos yo interpreté, digamos, cómo esa dupla, bueno, perfecto, seguís vos, yo estoy aquí, sí, ¿no? Sí. Haces una dupla que no cualquiera, además, es difícil. Y las duplas son difíciles. Las duplas son muy difíciles, tenés que encontrar un equilibrio entre el lugar que ocupa cada uno, la generosidad que tenemos que tener los dos para que los momentos que tenemos que brillar, potenciar para que la película funcione, y en ese sentido lo con Valeria me entiendo a la perfección. Me imagino. Y se nota eso como en las otras pelis. Bueno, me casé con un boludo, volviendo, ¿no? Con Valeria Besarte. De nuevo, provocando, me parece que el título también era como muy disruptivo, o sea, ¿no? Sí, tuvimos muchos. Bueno, hoy no sé qué tanto, pero fue en el 2011, 2012, no me acuerdo qué año fue. No, 2015. Fue en 2015. Teníamos la duda de si le poníamos que hacer con el boludo, yo quería muerte. ¿Qué te atrajo de ese título? Porque es más fácil tener que hacer con el boludo, no había. Me parecía que era directo, que era como había que llamar a la película, te sacaba una sonrisa. Si era para el cine popular, le iba a funcionar muy bien. Y fue así. Estaba seguro. De las pocas cosas que estaba seguro fue con ese título. Bueno, si hay algo claro, bueno, lo que he notado Polka, bueno, tu trabajo en Canal 3 en la gerencia, digamos, es tu visión, ¿no? Y se nota, lo dijiste, todavía sigue para adelante. ¿Cómo se despierta? ¿Qué te inspira? ¿Qué te genera para decir, por ejemplo, me casé con un boludo, va a ser un éxito solo ya desde el título? También hay como una visión de productor, ¿no? Sí, y también es un acto de fe, como es el cine. El cine es un acto de fe, de tener una intuición. Siempre la intuición está. La intuición, la subjetividad, en lo que para uno es de una manera y para el otro es de otra. La película la dirigió Garatuto, el autor fue Pablo Solars, ensayamos mucho con Vale.
Si bien nunca tuvimos problemas porque son películas de corte popular, con temáticas le llegaba más fácil a la gente, como una mujer, dos actores que se encuentran y ya se confunden, creo que es otra cosa y no se confunde con el personaje y también después actúa. Después obviamente tiene la regla, la comedia, que tiene que tener 7 o 8 escenas graciosas que puedan ilustrar y envolver la estructura dramática de la película. Esas reglas se nota que las conoces, repasando la carrera y todo, bueno, por eso el reconocimiento también, ¿no? Pero en varias entrevistas vos das cuenta, bueno, acá hay reglas, ¿no? En la televisión, las historias que uno ve como espectador, a ustedes debe pasar que como que fluye la historia, notoriamente con los carácter dramático, estamos ascendiendo, vos tenés la descripción estudiada, lo tenés muy claro, digo, eso te lo ha dado el tiempo, la experiencia. Sí, el oficio, los aciertos y los errores, nada mejor que los aciertos y los errores para darse cuenta. Nos pasa a todos los que arman o gestionamos algún tipo de ficción. Aprendí de los errores, de las equivocaciones, pues obviamente la intuición personal y el gusto personal de lo que yo entiendo, cómo me gustan ciertas cosas, qué historias me gustan contar, qué historias sé contar, qué otras historias no sé contar y no las hago. Bueno, esos son todos los 30 años de hacer el oficio. Bien. ¿Hay algo que te interese en particular, más allá de la comedia, que te parece que podrías en algún momento que sentís, bueno, tal vez podría probar en otro género? Sí, de a poco yo creo que también yo hice muchas comedias del mismo estilo, distintas, pero también en algún punto tienen puntos en común, si bien no es lo mismo que hace con un boludo que un hombre para mi mujer, pero es una comedia romántica y va al casillero de comedia romántica. Sí, también me gustaría hacer otro tipo de películas y probar un poco lo que había probado en televisión, que eran historias un poco más humanas, Rocas de amor, Trátame bien, Vulnerable, La consecuencia, o Trátame bien, que fueron historias un poco más humanas que me funcionó muy bien. Y se nota, y ahí también, digamos, bueno, ese otro costado, ¿no? Deporte en relación a ver ese público en un tiempo muy especial, en donde vos contás siempre, bueno, el tiempo que tenías, los proyectos, y viste esa beta en donde le diste al público, bueno, los conflictos humanos muy profundos, que muy propio de los 90, digo, también de ciertas situaciones depresivas que no eran los problemas sociales típicos, pero que nos atravesaban a todos, ¿no? Nadie estaba exceptuado, cualquiera fuera la situación, digamos, social, económica, justamente lo que da en el tono como o la depresión, o la tristeza, o la angustia, digamos, ¿no? Y encontrabas el tono ese, sabías que había público para eso. Sí, totalmente. Bueno, fue mucho asesoramiento, buenos actores, buenos directores, actores buenos, la suma de buenas decisiones acertadas. Que a veces puedes tener decisiones desacertadas, como nos pasa a todos. En algún momento tenía buena historia, mal elenco, o la dirección no entendió bien, o la producción no acompañó a ese proyecto. Hay infinidad de multiple choice a la hora de hacer. Y a veces cuando se te alinea todo, como los limones, cuando es así, te bajan todos los limones. Y en esos programas yo creo que había muy buen nivel como decía el otro día, de inspiración colectiva. Absolutamente. El rating en la televisión siempre es un desafío hasta hoy. Data de hace años y años. Lo vivías muy conflictivo, había que estar muy, ahora que lo sentí por estar minuto a minuto. ¿Cómo se vive eso? ¿Acompañas un conflicto? En su justa medida funciona bien como referente, como cuando estás como muy sobrepasado por el rating, el mercado, por eso lo digo, lo cuento con la experiencia de haber transitado y haber puesto el cuerpo. Bueno, a la distancia no es lo más recomendable. A veces te hace perder el centro, te hace perder de lo que querés contar. También son las reglas de donde estás trabajando. Entonces convivir con las dos cosas, si no te gusta, para que hacer televisión. Tiene las dos cosas. Yo creo que con el tiempo
los 90 hasta el 2000 y pico, 2010, te diría, 2000, era como que estaba más, muy descarnizado todo, me parece, era mucho. Igualmente, yo siempre traté me gustaba el rating, hacía televisión y como estaba otra rating, pero no mataba por 2 puntos más de rating, eso no me pasó. Me pasó de que tiene mucha presión, tanto el cine como la televisión, como el mundo del espectáculo, que tiene la exposición, te genera cierta presión. No solo al que lo hace, al que lo actúa, al que lo escribe, estar en boca, te haces un programa, te vieron, te critican. Hasta en la calle, ¿no? Vos contabas en algún momento, te subís a un taxi y es verdad. Terrible. También pasó mucho que el rating tomó mucho en los 80, hasta el comienzo de los 90 y pico no estaba tanto en la calle. Después empezó la radio, la televisión, empezó día a día como fuente de información y cuando las cosas van cambiando a decir cómo te fue los 5 mejores del día. Entonces la gente ya empezó a convivir, lo sabía, lo escuchás, no una, pero lo escuchás en una radio, en la otra, en la tele, el programa más visto, el menos visto. Entonces cuando sos ganador, digas feliz a la ganadería. Pero cuando sos medio perdedor, te pasa lo que le pasa a la gente. Yo te escuché, te fue mal. Y eso también, en los procesos, sobre todo en las ficciones, le toca mucho a lo que hacemos el programa. Porque a veces, he dicho 1000 veces, no es el mejor el tema rating, no es el mejor el que hace la película más taquillera. No nunca lo vería así. He hecho películas taquilleras y no ha sido la mejor película. Ha sido una película popular. Estaba contento, recontra. Pero de ahí no es el mejor el que más hace, ¿no? Eso es una equivocación que también genera un conflicto de confusión fuerte, de confusión. Coincido plenamente. Parte de lo que fue y lo que continúa haciendo, bueno, tu trabajo en el canal, pero que ya es mitológico, es La Noche del 10, con Diego. Supongo que por ahí hay muchos que lo vieron aquí, otros tantos que no. Contanos un poco cómo fue gestar el programa de Diego Maradona en la televisión. Todavía sigue siendo icónico, ¿no? Icónico, absolutamente. ¿Cómo fue convencerlo, lograrlo, digo, con todo lo particular de Diego para su decisión? Sí, se alinearon todos los planetas porque en una época donde Diego se había operado del bypass gástrico y estaba bien, estaba en recuperación, tenía ganas y era un Diego muy tranquilo, muy tranquilo, muy bien. Y todo ese proceso fue un proceso, creo que angelado para que Diego le pueda mostrar a la gente. Estaba bárbaro, estaba bien físicamente, estaba bien de la cabeza y mentalmente en función de estar histriónico para contar. Es difícil conducir un programa. Él hizo 13 programas con una energía luminosa y un amor. Para nosotros para mí, mi carrera, lo más importante que hice. Me imagino, digo, el momento, por ejemplo, ¿no? Que llega Pelé, el desafío, cómo convencerlo, no sé, me imagino esa escena mitológica del cabeceo entre los dos, ¿cómo se lograron ese tipo de cosas? Se logró porque Diego lo quería hacer, Pelé no lo quería hacer, y Diego en vivo pidió una pelota, estábamos en vivo, ya no estábamos en vivo, no lo podía hacer, pero duró como 1 minuto y medio, 2 minutos y nos bajaba la pelota, los dos, único. Claro, tal cual. Parte de la historia de la televisión, sí, ponerlo en cuenta, ¿no? O sea, eso y varias cosas más que lo que han logrado. Esto de ser productor, bueno, justamente en este momento nos reúne, en este caso, un Estado productor, digo, que está organizando el festival. Me parece interesante, como situación particular, organizar un festival de cine desde el Estado, ¿no? En este caso, el Estado bonaerense, que es un poco original ahora, ¿no? Parece que es una situación conflictiva con la cultura en general. Sí. La verdad que es un momento difícil de la cultura, un replanteo y una confusión, un poco como te decía antes, de cómo se entiende la cultura, de qué es la cultura. Siento que hay un retroceso y que hay que estar atento. Espero que eso mejore, tiene que mejorar. Yo igualmente
igualmente creo que soy optimista, que esto en algún momento va a encontrar el cauce normal de lo que es el cine históricamente en la Argentina, pues en todos los países del mundo, siempre, tanto en Europa, el Estado está presente en la cultura. Y es un hecho, digo, entre otras cosas, la subvención y la participación del Estado para que se realicen sus películas. Digo, por solo hablar de películas, además de televisión y otras propuestas culturales, ¿no? Porque ahora las críticas es como si no pudiera estar un Estado beneficiando a la propia producción cultural. Sí, y totalmente. En ese sentido, siempre hay un aporte en todo sentido. Yo recuerdo cuando hicieron al teatro también, todo lo que es el fondeo del teatro, sobre todo en Buenos Aires, que el teatro independiente necesita muchísimo ese fondeo. No el teatro comercial que se fondea, en todo caso necesita los aportes privados para hacerlo. En el caso mío, yo produzco teatro de manera más comercial, pero hay muchísima gente, diría, más del 50-60% que lo necesita, porque si no, de la única manera que vas sacando gente, lo pasa al cine. El cine en Argentina ha dado históricamente directores y productores y gente que ha empezado películas independientes, ha llevado al cine a lo más alto. Absolutamente. Sí. Me parece pero no es un costo. Ahí me parece que está la clave, ¿no? En la expresión, lo hablábamos hace un rato, un poco distingue la idea del festival, la idea de identidad, ¿no? Construir formas, ideas, historia misma, ¿no? Que se transmite de generación en generación, porque la cultura y el arte de alguna manera son para el mundo. Sí, totalmente. Y además el arte tiene algo y la cultura que cuando alguien ve una película como Le Play, es lo más horizontal del mundo, porque está mal interpretado que se ha dicho en varias oportunidades que uno le saca la plata y hay gente que no tiene para comer. No tiene nada que ver. Incluso también la gente que menos tiene, el arte también es una manera de alimentar. No por comparar, pero lo hace horizontal. Una película le puede sentar pollo, clase social más baja, más alta. Vemos y nos pega de alguna manera, y eso también, ese tipo de películas populares, las películas que te hacen el repensar las cosas, con la educación, en el colegio, cuando se va formando, bueno, va nutriendo. Cuando hablo de la alimentación, de alimentarse, de empezar a darle a la cabeza, alimentar la imaginación, cuando se puede, los espacios de ocio. Un espacio de ocio. Si yo veo una película, me saca una risa, me hace pensar. Recreativo, ¿no? Claro, de alguna manera. Claro. En ese de recrear, Sí, no es simple el esmero del espectáculo como si fuera así, ¿no? Sino que recreamos de alguna manera a través de la reflexión, de la distensión, ¿no? Sí. Y eso Argentina lo supo hacer muy bien porque hay una historia muy fuerte de autores y directores de los años 50, 60 en adelante. Y obviamente después se ha hecho de todo, de cine, pero cine siempre pasa. No se puede evitar como en el mundo en general las producciones, absolutamente. Bueno, en ese marco también me parece interesante cómo se va sucediendo las posibilidades. Hablabas del teatro,